Bueno, muchas gracias por organizar todo esto. Gracias, Silvana. Bueno, la verdad que con Silvana y también con Lidia Rehuaca, que la vi conectada por ahí, venimos trabajando desde el Ministerio de Economía. Creamos una mesa federal de políticas económicas con perspectiva de género y ellas son parte de esa mesa que reúne a ministras, viceministras, secretarias, subsecretarias de carteras económicas, de trabajo, de energía, de turismo en todo el país, y que también tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Que las mujeres en ciertos espacios, ahora yo me voy a meter en eso, somos minoría todavía y entonces en esa mesa estamos construyendo de manera federal, llegando a todos los rincones del país para acumular las experiencias que tenemos las mujeres en los temas económicos, en los temas del trabajo, en temas de las brechas de desigualdad. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, también Pasalacqua, por las palabras. La verdad que coincido, hay veces que nos hackean en estos eventos, ¿no? Justo en estos, ahí aparecen estos personajes extraños. Bueno, sé que también están ahí Silvana Labat, está Natalia Jiménez, que fue compañera mía de la secundaria, así que nos conocemos hace muchísimos años, que tenemos andanzas y aventuras. Ayer estuvo por acá de visita el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi. Veo que están conectadas ahí las compañeras del Instituto Misionero de la Biodiversidad. Estamos, por suerte, también entablando algunas charlas sobre estas cuestiones que hacen a la riqueza de nuestra provincia, ¿no? Bueno, también está Adolfo Safram, estuvimos teniendo muchos diálogos cuando fui a Posadas, estuvimos charlando un poco de cuál es la performance económica de la provincia. Y para mí, la verdad que como misionera, tener la posibilidad de estar charlando de estas cosas y de poder aportar también desde el lugar que ocupo hoy en el Ministerio de Economía es un orgullo para poder ayudar a la provincia que siga desplegando todo su potencial. Quería hacer algunos comentarios que tienen que ver con el tema que vamos a hablar. Nosotras aquí en el Ministerio de Economía tenemos desde hace un año esta Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Esta Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género es algo inédito a nivel institucional, es decir, sabemos que los debates de la desigualdad están presentes en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, sabemos que los debates de las desigualdades de género también, pero tener espacios institucionales es algo que le da también otras formas y otras características que nos permiten abordar estas cuestiones con más herramientas, con herramientas del Estado que siempre llegan más lejos, que nos permiten también abordar estos problemas, y por eso decía que para nosotros es tan importante esta mesa federal, porque nos permite ir mirando también cuáles son las diferencias en cada provincia y en cada rincón del país. Yo como misionera, y que viví mucho tiempo en la capital federal, sé muy bien que cuando hablamos de desigualdades no es lo mismo en la Tierra Roja que en esta urbe de cemento, que son muy diferentes las cuestiones que hacen a los cuidados, a la inserción laboral de las mujeres, al desarrollo de las mujeres en todo su ciclo de vida, y por eso me parece que es importante estar dialogando teniendo en cuenta esas particularidades. Recién Pasalacqua y también Silvana hablaban de la situación en la que estamos en la Argentina, ¿no? En la Argentina estamos en una situación muy difícil, producto de la pandemia, pero también producto de una gestión de gobierno que recibimos en el año 2019, en diciembre del 2019, y que había dejado indicadores económicos e indicadores sociales muy críticos. Teníamos altísimos niveles de pobreza, de desigualdad, una estructura de trabajo muy precaria, ¿no? Y habían cerrado un montón de empresas. Aquí están las compañeras, está Leticia Espinosa, está Beatriz Turne, están Laura Tebrel, están un montón de compañeras que son de CAME, empresas con las que también venimos charlando de estas cosas, ¿no? Y nosotras vemos que en este estadio, en este momento en que encontramos la economía argentina en el 2019, se vio, por supuesto, muy agravado con la pandemia que nos está tocando transitar, que todavía no termina, que todavía vemos sus manifestaciones y todavía sufrimos las consecuencias de esa pandemia, pero que además se ha manifestado de distinta manera también a lo largo del país. Pero más allá de lo que pasó en distintos lugares del país, lo que sí pasó en todo el país y lo que sí sabemos que está sucediendo en todo el país es que las brechas de desigualdad se están profundizando. Y cuando hablo de brecha de desigualdad lo digo en un sentido muy amplio. No es lo mismo pasar la pandemia en una casa de madera que en una casa de chapa, que en un departamento, en una ciudad grande, en el campo.
No es lo mismo pasar la pandemia con acceso a Internet o con dispositivos para acceder a Internet. No es lo mismo tener un celular en un hogar que tener un celular, una computadora, una tablet, una televisión. No es lo mismo tener agua potable que no tenerla. Es decir, las desigualdades de acceso a la vivienda, a la infraestructura, a la tecnología, nos han marcado también que tenemos un trabajo muy grande para hacer por delante. Y que además el acceso a la tecnología, por ejemplo, ha sido un factor determinante a la hora de poder acceder hoy a trabajar, a buscar trabajo, a sostener puestos de trabajo, a sostener empresas y emprendimientos. Hoy, la mayor parte de las personas que emprenden, que tienen una empresa, un trabajo, un emprendimiento, necesita volcarse a la Internet. Y eso nos ha mostrado también una desigualdad muy estructural que tiene que ver con quienes tienen conectividad o no tienen conectividad o tienen acceso a los dispositivos. Todos estos elementos que yo menciono se acrecientan cuando vemos en las brechas entre distribución del ingreso. Las personas de mayores ingresos, por supuesto, tienen mejor acceso a todos estas cuestiones, tienen mejor acceso a la vivienda, a la infraestructura, a la tecnología, a los dispositivos. Las personas más pobres no. Y si ahí metemos además la mirada de género, como las mujeres son mayoría entre las personas pobres, por supuesto se ven más afectadas. Entonces ahí ya tenemos una primera mirada de que la desigualdad está afectando, se está incrementando con la pandemia y además está profundizando desigualdades previas. Entonces ahí es una primera alerta. Y es una primera alerta sobre la cual el Estado está actuando. Está actuando, pero bueno, es un problema que es estructural, que viene de largo tiempo y que además hay que actuar ante la emergencia y la coyuntura, pero también mirando, desafiándose a mirar para adelante, ¿no? Tratando de poner la visión un poco más allá de lo que nos está pasando en el corto plazo. Y ahí tenemos una cuestión muy particular con las mujeres. Las mujeres entran, digamos, a la pandemia ya con un montón de problemas que tienen que ver con que ganan menos en promedio que los varones. Nosotras en la Dirección de Género, en marzo del 2020, publicamos un informe de brechas de desigualdad. En ese informe de brecha de desigualdad mostrábamos que las mujeres en promedio ganaban 29% menos que los varones. Cuando hablamos además de trabajadoras informales, llegaban a ganar casi 40% menos en algunos sectores, ¿sí? Además de eso, tenían mayores niveles de desempleo. El caso de las mujeres jóvenes menores de 29 años es el más paradigmático. 1 de cada 5 mujeres menores de 29 años estaba desempleada hacia diciembre del 2019, ¿sí? Entonces, fíjense, ganan menos, cuando son informales ganan menos todavía. La mayor parte de las personas que están en el mercado informal son mujeres. Esa informalidad además se ve acrecentada cuando miramos qué es lo que pasa al interior de los hogares. Y ahí viene el tema que nos trae a hoy, que estaba en el título del flyer y la invitación a esta charla, que es los cuidados, ¿sí? Yo estoy diciendo, primero hay indicadores económicos que nos muestran que las mujeres están con desventaja. Ganan menos, tienen trabajos más precarios, tienen una gran brecha de desigualdad en esos trabajos precarios, son más pobres que los varones, ¿no? Por la sumatoria de todo esto, y además cargan con una mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas al interior de los hogares. ¿Qué significa esto en castellano? Que, cosas que saben todas y todos, las mujeres destinamos más tiempo en nuestra vida cotidiana a lavar, cocinar, planchar, arreglar la ropa, cuidar a los niños y niñas y los menores del hogar, cuidar quizás a alguna persona que tiene una discapacidad en el hogar o que está enferma, ayudar a los adultos y adultas mayores que necesitan algún apoyo para tomarse un turno en el médico, hacerse algún tratamiento, ir a una consulta. Todas estas tareas recaen de manera simétrica sobre las mujeres. Y los números que tenemos, las estadísticas nos muestran que las mujeres dedican 3 veces más de tiempo a estas tareas que los varones. Tareas que además estamos acostumbradas a pensar como culturalmente de mujeres. Asociamos el ser mujer a llevar adelante estas tareas. Entonces, es normal que una mujer que, no sé, de 25 años, que acaba de tener un bebé, se retire del mercado laboral para quedarse al cuidado de su bebé quizás 2, 3 años, mientras ese bebé crece y se independiza, y luego vuelve al mercado laboral. Mientras que los varones en la misma situación, es decir, un varón de la misma edad que tuvo ese mismo bebé,
no se retira del mercado laboral, sino que al contrario, se queda en el mercado laboral e incluso a veces trabaja más. Es decir, la formación de familia tradicional que estamos acostumbradas a pensar es la mujer que se queda haciendo las tareas de cuidado y el varón que se queda en el mercado laboral trayendo el pan a la mesa, ¿no? Es una imagen medio vieja y antigua porque sabemos que muchas mujeres jóvenes y adultas con hijos hoy están en el mercado laboral full time, están todo el día en el mercado laboral, pero la distribución de las tareas del hogar se mantiene como si ellas fueran amas de casa full time. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres que están todo el día en el mercado laboral, trabajando en la escuela, en la oficina, en el hospital, en el comercio, en la chacra, vuelven a la casa, ni hablar en la chacra que no tiene ni corte, ¿no? Es continuo, vuelven a la casa y se ponen a hacer estas tareas, es decir, se ponen a lavar, a cocinar, a planchar, a ver si los chicos hicieron las tareas, no, si papá se siente bien, llamar a la tía que estaba enferma y le dolía la panza, todas esas tareas. Y eso también nos lo muestran los datos. Los datos nos muestran que una mujer que trabaja full time llega al hogar y le dedica más tiempo a estas tareas que un varón que está completamente desempleado. Es decir, que hay una carga cultural tan grande asociada a que estas tareas son de mujer que las mujeres, trabajen o no fuera del hogar, las siguen realizando en mayor cuantía. Y esto es un problema económico por varios motivos. Es un problema económico porque en promedio las mujeres dedican 6 horas y media a estas tareas domésticas y de cuidado no remunerado, es decir, es casi una jornada laboral entera, extra, ¿no? Muchas mujeres que tienen posibilidades de ingreso tercerizan esto, es decir, contratan a alguien, contratan a una niñera, contratan a alguien que cuida a la persona que necesita, contratan a alguien que limpia, a alguien que cocina, piden delivery, ¿no? Y se sacan de encima alguna de estas tareas contratando a otra persona. Pero las que no tienen esa posibilidad de ingresos, tienen que hacerlo todo. Y esas personas entonces enfrentan una pobreza de tiempo, le decimos nosotras, es decir, tienen una jornada laboral paga muy larga a la que se le suma una jornada laboral no paga al interior del hogar. Y entonces no tienen tiempo de formarse, de capacitarse o simplemente de disfrutar el sábado ahí en la costanera tomando un tereré y mirando el tiempo pasar, ¿no? Es decir, entran en una maratón de tareas todo el día. Esto tiene muchos efectos en el mercado laboral, porque yo les ponía el ejemplo recién de la chica joven que se quedaba embarazada, tenía el hijo y se retiraba del mercado laboral. Mientras esa chica se retiró del mercado laboral 3 años, su compañero siguió en el mercado laboral. Siguió en el mercado laboral, hizo cursos, capacitaciones, viajó con el jefe, se hizo amigo de los demás, generó su red de contactos. Las que son empresarias acá lo conocen muy bien, las que hacen política también saben muy bien de lo que hago, ¿no? Es decir, empiezan a generar y hacer esos lazos que la que está al cuidado y en la casa, en lo privado, se está perdiendo de hacer eso. Quiere decir que cuando vuelve al mercado laboral, vuelve con 3 años de atraso en esa carrera. Y además vuelve muchas veces con una visión del jefa que piensa, no, bueno, ella tiene los hijos, son su prioridad, no le voy a ofrecer el viaje, no le voy a ofrecer la capacitación, no me conviene ascenderla porque no le va a prestar tanta atención al trabajo, su prioridad está en otro lado, a veces fundamental y a veces no, por motivos culturales, por motivos de distribución. Pero lo que quiero decir acá es, más allá de los deseos y de lo que querramos, lo cierto es que hay señales del mercado de trabajo que nos obligan a hacer esto. ¿De a qué me refiero con señales del mercado de trabajo? ¿De cuántos días es la licencia de paternidad en la Argentina? A nivel nacional, los papás tienen 2 días de licencia de paternidad. Las mujeres tienen 3 meses. Entonces es obvio que se espera del varón que esté cuando nace el bebé, le dé una palmadita y se vuelva a trabajar. Y se espera que la mujer esté 3 meses, porque bueno, la etapa de amamantamiento, un montón de cosas que no es transferible, digamos, pero lo cierto es que, digamos que de alguna manera el Estado mismo nos está dando la señal de quién se tiene que hacer cargo de qué, y pareciera que el varón no cumpliera ningún rol en el cuidado en esos primeros meses, ¿no? Y que la mujer se debiera quedar en la casa sola al cuidado de la criatura y el varón no tuviera nada que hacer al respecto. Entonces, hay algunas cuestiones que ya nos van marcando también que todavía nosotras, desde el Estado, tenemos mucho para avanzar, para ofrecer, para pensar,
en estos marcos que decíamos, ¿no? De articulación también con el sector privado, porque tampoco se nos escapa la dimensión de que en nuestro país la mayor parte de las empresas, son pequeñas y medianas empresas. Es decir, son empresas que quizás no tienen un respaldo fuerte como para decir, damos 3 meses de licencia, de paternidad, de maternidad, de cuidados, de esto. Entonces, ahí hay algo que tenemos que empezar a pensar. Yo siempre menciono, y aprovecho que están Beatriz y las compañeras de CAME Mujeres, ellas hicieron un relevamiento al principio de la pandemia con las empresarias que están en la red acerca del uso del tiempo, ¿no? En la pandemia al principio, ¿y por qué pongo este ejemplo? ¿Qué pasó al principio de la pandemia? En marzo, el presidente declara las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Se cierran las escuelas, se cierran las guarderías, se cierran los espacios de cuidado. ¿Qué significa esto? Los niños, niñas y adolescentes en las casas. Quiere decir que los niños y las niñas, en vez de estar en la escuela, en el club, en la esquina, pateando la pelota, etcétera, por lo menos el primer mes de pandemia, en marzo, abril, estuvieron en el hogar. Y estar en el hogar, ¿qué significa para la familia que tiene a esos chicos en el hogar? Estar atento, darles la comida, de ver que estén haciendo las tareas, que se conecten a internet, que no estén metiendo manos por lugares donde no está permitido, que además también contenerlos porque era un momento difícil, que no sabíamos qué iba a pasar, que si esto empeoraba o no empeoraba. Es decir, se necesitaba una atención especial sobre esto. Esta atención especial, ¿sobre quién recayó? Bueno, sobre las que en general realicen estas tareas, ¿no? El relevamiento que tenía CAME Mujeres mostraba que muchas de las empresarias contaba que ellas le dedicaban ahora más tiempo a estas tareas y se las tenían que sacar a sus actividades productivas, a sus negocios, ¿no? Además de eso, que también se sentían más cansadas, más frustradas. Muchas que tenían que trabajar a las 11, 12 de la noche cuando los chicos iban a dormir o levantarse a las 5 de la mañana antes que se levanten. Es decir, cambiar toda la dinámica. Entonces, yo no me quiero extender un montón para que podamos charlar un poquito, pero lo que les quiero decir con esto es que el tema de los cuidados es un tema central a nivel económico. Fíjense que nosotros tenemos indicadores de actividad en la Argentina que nos muestran esto con mucho detalle. En la Argentina, durante la pandemia, la tasa de participación económica de las mujeres cayó 10 puntos. Quiere decir que 5 de cada 10 mujeres trabajaba antes de la pandemia, estaban en el mercado laboral buscando trabajo o trabajando, y durante el primer trimestre de la pandemia eso llegó a 4, a casi 4, ni siquiera 4 de cada 10. Eso quiere decir que 1 de cada 10 mujeres tuvo que dejar el mercado laboral en ese momento, ¿sí? Porque estaba cerrada la circulación, porque tenía miedo de salir, porque se quedaba en la casa a cuidarse, por el motivo que sea, se retiró del mercado laboral. Cuando se empieza a abrir un poco más la economía, es decir, ya miramos los indicadores del tercer trimestre del año pasado, vemos que se empiezan a recuperar algunas personas empiezan a volver al mercado laboral a buscar trabajo o a trabajar, pero no se recuperan todos los 10 puntos de caída, solo se recuperan 4. Quiere decir que hoy en la Argentina, con los últimos datos que tenemos disponibles, estamos en niveles de hace 20 años de cómo estaban las mujeres en el mercado laboral. Quiere decir que retrocedimos 2 décadas en la participación económica activa de las mujeres. Eso es algo que nos tiene que ocupar seriamente en todos los ámbitos de intervención que tenemos. ¿Cómo hacemos para transformar esa situación y que las mujeres puedan restablecerse en sus espacios de trabajo? El teletrabajo, el trabajo presencial, las distintas dinámicas que tomó el trabajo durante la pandemia, para muchas mujeres, sobre todo las que tienen personas a su cuidado, sean niños, personas con discapacidad o adultos mayores, hoy eso se convierte en un obstáculo para retomar las tareas laborales. Y eso es una cosa que tenemos que tener en mente, porque cada mujer que se retira del mercado laboral, al Estado también le duele, digamos, le duele en términos de recaudación, de producción, de destrucción de una fuerza laboral capacitada, ¿no? Le duele también en que esa mujer que se retira del mercado laboral es menos ingresos en un hogar en que había 2 o 3 ingresos, o que quizás era el único ingreso. Eso quiere decir que nos volvemos más pobres como sociedad, quiere decir que aumentamos las brechas de desigualdad,
Quiere decir que los hogares en donde esa mamá se tuvo que retirar para cuidar a los chicos, porque la pandemia afectó su trabajo, afectó la circulación, etcétera, también esos hogares se están volviendo más pobres y estamos incidiendo sobre la pobreza infantil. Es decir, es un problema crucial para la economía argentina. Entonces, ante esto, nosotras estamos trabajando en un montón de planos, digo, desde el Estado nacional como de los estados provinciales, municipales. Yo sé que hoy están muchísimas funcionarias de distintas ciudades de toda la provincia, intendentas, concejalas, y yo estoy segura que todas saben, porque son protagonistas, que las mujeres durante la pandemia hemos sido una fuerza productiva gigantesca. No solo porque dentro de los hogares sostuvimos las tareas de cuidado no remuneradas, sino porque también sostuvimos los comedores populares y comunitarios, porque las mujeres son 8 de cada 10 personas del personal de educación, porque las mujeres son 8 de cada 10 de las personas del personal de salud. Es decir, la economía de los cuidados, como le llamamos nosotras, estuvo más activa que nunca. Las mujeres estuvimos en todos estos espacios de cuidado sosteniendo la producción, porque sin cuidado de salud, sin alimento, sin cuidados en los hogares, nadie puede producir. Es decir, que en ese sentido nosotras tenemos que entender, internalizar y llevar a la práctica que estas tareas que se hacen al interior de los hogares son tareas que sostienen el aparato productivo. Y entonces las mujeres tenemos que reclamar lo que nos corresponde, que viene atrás un poco en derechos, y trabajar para buscar activar esos derechos para el reconocimiento de estas trabajadoras de los comedores populares, muchas de ellas trabajando en condiciones precarias, sin horarios, sin vacaciones, sin derechos laborales, con pequeños ayudas, por decirlo de alguna manera, de planes que se han confeccionado durante la pandemia, prepandemia, que venían establecidos desde antes. Tenemos que empezar a reconocer eso como un trabajo, ¿no? Tenemos que también reconocer el rol que tienen los cuidados y ver de qué manera podemos mejorar la infraestructura. En estos días, aquí en el Ministerio de Economía, hubo un montón de reuniones que están pensadas en este año, que es un año que le llamamos de recuperación, ¿no? Y de reconstrucción de la Argentina. Bueno, uno de los pilares de la reconstrucción es la obra pública. Nosotras, desde este espacio, junto con compañeras que están en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de las Mujeres, etcétera, estamos trabajando e incidiendo para que la obra pública vaya también a infraestructura de cuidados, que vaya también a la creación de centros de desarrollo infantil, que esto además sea en el marco de contrataciones paritarias, en donde las empresas lideradas por mujeres y los espacios en donde las mujeres puedan desarrollarse de manera productiva como trabajadoras en un sector totalmente masculinizado. Y digo totalmente masculinizado porque sabemos que en el sector de la construcción solamente 1 de cada 100 trabajadores es mujer, ¿no? Y fíjense que hablé de reconstrucción argentina y cuando los y las economistas, yo soy doctora en economía y estoy rodeada de economistas todo el día acá en este ministerio y en las reuniones, cuando los economistas hablan de recuperación en general hablan del multiplicador y el multiplicador del empleo y que entonces la actividad pública, privada y la construcción y la inversión y la industria, y siempre se habla de los mismos sectores, industria, tecnología, construcción. No son sectores, obviamente son sectores que impulsan estratégico para el desarrollo de la Argentina, masculinizados. Entonces, ¿cómo hacemos para que, si vamos a ir por ese camino, que es el camino que tenemos que hacer, porque necesitamos que la industria se recomponga, avance, que el tejido productivo se reconstruya, pero necesitamos hacerlo insertando a las mujeres, e insertándolas de una manera que sea compatible con vivir vidas dignas. No en esto que decíamos de que están todo el día corriendo atrás de las tareitas escolares y las cosas de la casa y además corriendo con su rutina laboral. Esas cosas tenemos que cambiar en esa dinámica. Y eso, de alguna manera, es el mensaje, digamos, de fondo de lo que yo quería transmitir en esta charla. Yo creo que estamos trabajando y hemos dado pasos muy importantes sobre esto. Hoy en el Estado tenemos esto en la mesa económica. Tenemos esto en el debate económico. Antes era un debate que nos dábamos las mujeres en ámbitos relegados a las mujeres que están más asociados con las organizaciones puramente de mujeres. Hoy lo estamos trabajando
en los ministerios de Trabajo, en los ministerios de Economía, en los ministerios de Desarrollo Productivo. Lo estamos articulando con las mujeres empresarias, con las mujeres funcionarias. Nosotras desde la dirección no solo estamos llevando adelante esta mesa federal de políticas económicas con perspectiva de género con las mujeres ministras, secretarias, subsecretarias, sino que también estamos trabajando con la red de concejalas de la Federación Argentina de Municipios. Estamos trabajando con tratar de reorientar de alguna manera estos debates para poder buscar cuál es el diagnóstico que nos va a ayudar a buscarles las soluciones a estos procesos. No son procesos que se van a solucionar de la noche a la mañana, porque vivimos en una sociedad que desde hace 200 años nos enseña que las mujeres son buenas maestras, buenas enfermeras y buenas limpiadoras, ¿sí? Y yo no me cabe duda de que somos excelentes maestras, excelentes enfermeras y excelentes cuidadoras. Pero no puede ser que la inserción laboral de las mujeres sea la misma de hace 200 años y que una de cada 5 mujeres hoy trabaje empleada doméstica y que sea el trabajo peor pago de toda la economía y con mayor tasa de precarización laboral. Eso es inaceptable. Le sigue a ser trabajadora doméstica, trabajar en un comercio, ser maestra y ser enfermera. Nosotras necesitamos que las mujeres tengan también la posibilidad de soñar y de pensar que pueden ser técnicas industriales, que pueden ser ingenieras, que pueden ser expertas en tecnología, que pueden ser programadoras. Yo sé ahí que la diputada Flavia Morales, con mucho equipo también del gobierno de Hacienda, están con el Silicon Misiones. Me parece que es uno de los proyectos más lindos que escuché en este año de pandemia, porque pone también un sector estratégico a pensar en la riqueza de la provincia y cómo se puede retroalimentar esto. Y ahí tenemos que lograr que las mujeres estén programando, que las mujeres sean las que diseñen los algoritmos y las estrategias del futuro. Entonces, ahí tenemos grandes desafíos. Romper con estos estereotipos de género, revalorizar las tareas de cuidado, entenderlas como parte y corazón central de la dinámica productiva, pero reconocerlas no es darnos una palmada en la espalda y decir, mirá qué heroína, qué sacrificada, cómo está todo el día en el comedor, cómo le dedica toda su vida, sino revalorizarlas, entenderlas como un trabajo, pagarlos como corresponde, luchar y pelear, escribir sus derechos, trabajar por el reconocimiento de esas tareas como lo que son, para que estas compañeras que están en los comedores, el día de mañana se puedan jubilar y puedan tener una jubilación y puedan tener sus vacaciones y descansar. Es decir, ahí tenemos un desafío gigante. Yo realmente estoy muy contenta porque estamos encontrando que esta visión se está replicando a lo largo de todo el Estado. Estamos encontrando redes de articulación con compañeras que realmente son muy valiosas, que tienen mucha experiencia. Yo soy nueva en la gestión pública, lo digo así abiertamente, ¿no? Pero la verdad es que vengo estudiando estos temas hace mucho y me encanta poder aprender de quienes lo vienen gestionando hace tanto, porque creo que ahí tenemos una dinámica muy productiva en la que tenemos que aprovecharnos y acompañarnos. Y para finalizar, yo empecé diciendo que cuando construimos la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género, lo hicimos porque sabemos que en las carteras económicas, hoy, en todo el país, la única ministra de Finanzas o de Hacienda que hay es Marisa López en San Juan. Es una sola mujer como ministra de Finanzas o Hacienda en todo el país. Estamos en el año 2021. Necesitaríamos muchísimas más Marisas. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, ¿quiénes están en las carteras económicas? Bueno, la encontramos a Silvana. Dijimos, bueno, Silvana, por favor, queremos que te sumes acá a contarnos tu experiencia. Invitamos a la ministra de Producción de Tierra del Fuego, queremos tu experiencia. Dijimos, bueno, no está la ministra, hay una viceministra, la encontramos a Lidia, que es vice en Hacienda, queremos que ella nos sume con su experiencia. Pero ¿por qué queremos a estas mujeres también? Porque creemos que las mujeres tenemos muchísimo para aportar en los temas económicos, no solo porque sepamos temas de género, no porque muchas no se formaron en temas de género ni tienen por qué, sino porque tenemos también otras vivencias y porque entendemos las cosas de manera, estamos atravesadas por los cuidados, entendemos también el rol que eso tiene en la vida productiva y porque además somos la mitad de la población de este país, tenemos que estar representadas. No puede ser que cuando hablemos de economía veamos en las fotos todos varones.
No puede ser eso en esta altura de los acontecimientos. Entonces, esa mesa que conformamos la hacemos sabiendo que las mujeres tenemos muchísimo para aportar en los debates productivos, económicos, políticos que van a constituir este camino. Yo sé que ahí hay mujeres increíbles y a eso también las llamo a empoderarse, a seguir construyendo esas redes, porque tenemos que transformar un poco el paisaje político de nuestro país. Y eso es un mandato que nos trae también el presidente Alberto Fernández. No es algo que a mí se me ocurre como feminista intensa, digamos, sino que es algo que venimos trayendo desde el armado político del Frente de Todes, del cual yo formo parte con este trabajo en el Ministerio de Economía. Y eso es algo que es nuestra llamada política también. Tenemos que empoderar mujeres, tenemos que conseguir primeras, segundas, terceras líneas, tenemos que feminizar la política en el sentido amplio de la palabra, que significa que se atraviesen estas cuestiones de género, que se miren estos con estas perspectivas, que entendamos que tenemos que romper estos estereotipos. Bueno, para finalizar yo quería decirles que estamos trabajando nosotras en un montón de líneas, por suerte estamos articulando con muy buenas cosas con la provincia, estuvimos hablando con Zafrán de la inclusión financiera, estuvimos hablando con Flavia Morales del Silicon Misiones, estamos con Silvana y con Lidia en la mesa federal. Estuvimos hablando con Patricio Lombardi con los temas de cambio climático, también pensando qué hacer con las mujeres rurales y cómo aportar en ese camino. Es decir, tenemos una agenda, por suerte, como misionera, estoy muy contenta de poder aportar en esa construcción de esa agenda, y en todas esas agendas para nosotras hay dos líneas que son transversales. Una es la perspectiva de género y la otra es la perspectiva ambiental. Nosotras estamos convencidas de lo que se viene en Argentina, la reconstrucción argentina tiene que ir por esos carriles, que es la manera de cerrar brecha de desigualdad y es la manera que tenemos de construir el presente y de sembrar los cimientos para tener un futuro con una sociedad más igualitaria. Así que bueno, cierro acá, así podemos abrir la conversación y les agradezco nuevamente por la invitación que me hicieron.